Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alicia y la noticia, la realidad vista desde el otro lado del espejo. Y bueno, hoy hay días que exhiben con crudeza la distancia entre el discurso político y la realidad. Mientras el gobierno federal asegura que la defensa de las mujeres es una prioridad, dos casos protagonizados por figuras ligadas al poder, pues vuelven a colocar la violencia de género en el centro del debate nacional. Por un lado, pues el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Morelos, acusado de violencia familiar y contra su esposa. Recordemos estos videos en semanas pasadas. Y por el otro lado, el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña pues ejerció violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. No se trata de hechos menores, ni siquiera de hechos aislados, ni de simples polémicas políticas. Se trata de dos resoluciones provenientes pues de autoridades distintas que vuelven a cuestionar si realmente existe una política de cero tolerancia cuando los señalados pues pertenecen al partido en el poder. Vamos a empezar con el primer bloque, con la detención del exdirector de Pemex. Esta nota sacudió al país. Recordemos que Víctor Rodríguez Padilla pues fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y trasladado a la Fiscalía General de Morelos para enfrentar una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar. Aquí vamos a ver algunas imágenes. De todas maneras no tienen audio, así que no tenemos problema. Y bueno, las autoridades señalaron que el exfuncionario pues no opuso resistencia durante su captura y bueno, colaboró con el procedimiento. Ahora enfrentará una audiencia inicial donde se conocerá formalmente pues estas acusaciones. Lo verdaderamente delicado es que la denuncia pues no corresponde a un hecho aislado, sino la víctima, pues la ingeniera nuclear y académica de la UNAM, María Felicia Jiménez, su esposa, pues ella dice que ya tenían estas denuncias que ella hizo, las agresiones comenzaron desde el año 2022 y que fueron escalando con el paso del tiempo. Incluso decidió hacer algo que muchas víctimas terminan haciendo cuando se sienten que nadie las cree. Ella fue la que grabó esta agresión porque pues este video ocurrido el 15 de marzo de ese año, cuando Rodríguez Padilla aún dirigía Pemex, terminó convirtiéndose en una de las principales pruebas de la investigación. Son más de 5 minutos de video. Bien, pues la Fiscalía de Morelos sostiene que existen elementos suficientes para presumir la participación del exfuncionario en actos de violencia física y verbal. Así ya está en su ficha, su registro nacional de detenciones, pues aquí ya está todo. Y bueno, pues el segundo bloque, ¿por qué las mujeres tienen que grabar para que les crean? Vamos, antes de empezar a hablar del caso de Noroña, más allá de este caso particular, existe una pregunta preocupante. ¿Por qué tantas mujeres sienten que necesitan documentar con fotografías pues estas agresiones para poder obtener justicia? El video difundido por María Felicia Jiménez abrió nuevamente pues esa discusión porque durante años afirmó pues haber sufrido de violencia. Sin embargo, fue hasta que apareció esta grabación cuando el caso pues adquirió relevancia nacional. Eso revela una realidad incómoda. Muchas víctimas consideran que únicamente con evidencia audiovisual podrán vencer el escepticismo institucional. Y esta percepción sigue siendo pues uno de los grandes pendientes del sistema judicial. Y es que recordemos que este personaje, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, pues era protegido, se puede decir, porque desde este caso se hizo público y la presidenta aseguró que no, ella no lo estaba protegiendo. Recordemos que es muy amigo de la presidenta, ella lo puso en Pemex y bueno, ella pues después le dio otros cargos. Y fue ella contundente porque se hizo viral todos estos videos al afirmar que no existe lugar para agresores
dentro del servicio público y que la ley debe aplicarse sin importar el cargo ocupado. También informó que la Secretaría de las Mujeres estableció contacto con la víctima para brindarle acompañamiento. También recordemos que la Secretaría de las Mujeres pues está acéfala porque pues en este momento la persona, la funcionaria que va a quedar pues está en otro cargo. Y también se mencionaba que bueno, había este conflicto de intereses porque ella fue subordinada en algún momento de su trabajo de este personaje. Pero bueno, sigue esta área de la Secretaría de las Mujeres vacía, vacante, hasta que pues termine su otra encomienda de la persona que va a quedar. Y bueno, el mensaje presidencial resultó políticamente importante. Sin embargo, la verdadera prueba será que el proceso judicial pues avance con absoluta independencia y sin privilegios, porque precisamente eso es lo que exige la sociedad cuando un funcionario cercano al poder pues se enfrenta pues todas estas acusaciones graves. Y bueno, el siguiente que se va a sentar, que pase el desgraciado, bueno, Noroña es ahora el que también enfrenta una resolución por violencia también contra una mujer, ¿sí? Recordemos también que el Tribunal del Estado de Michoacán determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. La resolución fue aprobada por unanimidad. Según los magistrados, las expresiones realizadas por el senador excedieron los límites del debate político. Por aquí tenemos pues el resolutivo en contra de Noroña. Vamos a escuchar lo que dice. Municipal por la comisión de hechos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción denunciada debido a que se actualizaron todos los elementos para constituirla, ya que de las manifestaciones realizadas por el denunciado en contra de la denunciante, se puede advertir que dichos significados tienen en apariencia un carácter neutral. Sin embargo, derivado de un análisis integral y contextual, en el cual se consideran las circunstancias que rodean su ámbito de vida personal, se advierte que de forma vedada el denunciado pretende demeritar su gestión y desempeño como servidora pública, al sugerir que busca posicionarse precisamente derivado de las condiciones a través de las cuales fue designada. Por tanto, los señalamientos se encuentran relacionados y dirigidos a demeritar la carrera política de la denunciante, respecto de la posibilidad de ejercer su derecho a ser votada para un cargo de elección popular, en específico, el de gobernadora del estado por el hecho de ser mujer, causándole a su vez un impacto diferenciado. Asimismo, se advierte que el denunciado da una connotación negativa, el que la denunciante tenga el deseo de ejercer su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de voto pasivo, lo cual la deslegitima al intentar restarle credibilidad o reputación, afectando así su imagen pública. Además de que, con ello, hace una crítica negativa hacia la denunciante mediante ataques personales al vincular su derecho de contender para algún cargo de elección popular con una situación de índole personal, por lo que centra el debate en una manifestación que no es legítima porque se extralimita del debate político. De ahí que se proponga declarar la existencia de la infracción denunciada. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Bueno, pues la resolución fue aprobada por unanimidad. Según los magistrados, las expresiones realizadas por el senador excedieron los límites del debate político y el tribunal concluyó que buscaban desacreditar la imagen personal y política de la alcaldesa utilizando elementos vinculados con su vida privada y con la forma en que llegó al cargo, pues tras la muerte, el asesinato de su esposo. Como consecuencia, pues el tribunal ordenó diversas medidas: ofrecer una disculpa pública, recibir capacitación obligatoria sobre violencia política de género, pagada por su propio bolsillo, e inscribirlo durante 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas una vez que la resolución quede firme, aunque la resolución aún puede ser impugnada. Es más, de hecho, ya dijo que va a impugnar y representa pues un fuerte golpe político para uno de los personajes más visibles de Morena. Entonces, aquí estos dos casos distintos,
es un mismo problema. Son dos casos distintos, pero sí es un mismo problema. Es importante dejar claro que los casos de Víctor Rodríguez Padilla y Gerardo Fernández Noroña son jurídicamente distintos. Uno corresponde a una investigación penal por presunta violencia familiar y el otro deriva de una resolución electoral por violencia política de género. No deben confundirse ni equipararse en términos legales. Sin embargo, ambos colocan nuevamente sobre la mesa una discusión mucho más amplia. ¿Cómo responde un partido que se representa como defensor de las derechas, de los derechos de las mujeres, cuando algunos de sus integrantes enfrentan acusaciones o resoluciones relacionadas con violencia de género? La respuesta institucional será observada con lupa, porque la credibilidad de cualquier discurso sobre igualdad depende precisamente de la manera en que se actúa cuando los señalados pertenecen al mismo movimiento. Para Morena, este día deja una imagen políticamente complicada. En menos de 24 horas, un exdirector de Pemex termina detenido por una investigación relacionada con violencia familiar, mientras uno de sus senadores más conocidos recibe una resolución judicial que acredita violencia política contra una mujer. La discusión ya no gira únicamente alrededor de las responsabilidades individuales. También alcanza a las instituciones y a la congruencia del discurso político. Si realmente existe una política de cero tolerancia, entonces deberá aplicarse sin excepciones, porque combatir la violencia contra las mujeres implica mucho más que discursos desde el poder. Implica investigar, sancionar y garantizar justicia sin importar el nombre, el cargo o el partido político de quien sea señalado. La ciudadanía observará si estos casos se convierten en ejemplos de rendición de cuentas o simplemente en otro episodio donde las promesas terminan chocando con la realidad. Pues me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Consideran que estos resolutivos, esto que ocurrió en este día, pues es lo menos que puede pasar, o pues tienen el derecho de defenderse también, por supuesto? Pero me gustaría mucho conocer sus opiniones, así que por favor, pasen a dejar sus comentarios, díganme, échenle porras a Noroña, a Padilla, o échenle la tierra que quieran. Bueno, también suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. El canal es prácticamente nuevo, tengo yo creo que un mes, y pues me gustaría poco a poco ir creciendo nuevamente, que el algoritmo de YouTube me recomiende, y de nuevo pues echarle ganas a esto de los videos de YouTube y los análisis políticos. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos en Alicia y la Noticia, la realidad vista desde el otro lado del espejo. Muchas gracias.